Señal online. Pauta Inmobiliaria, te invito a escuchar en radiohoy.cl. Señal online. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y vamos a estar conversando en esta parte sobre todo lo que está relacionado con la exigencia de los corredores de propiedades para acreditar, digamos, que si un arrendatario, un cliente, califica o no califica. Antes de saludar a nuestro apreciado y amigo, por supuesto que también colega, quiero recordarles a todos ustedes, estimados auditores, que si alguno ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliario tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp +56 99 824 0438. Ahora sí, quiero saludar a David Espinosa. Él es de Remar First y lleva ya un tiempo trabajando en esta actividad y ha estado también ya en el programa. David, un gusto de tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, don Aníbal, usted. El gusto es tremendamente mío de volver a estar en compañía de ustedes y de la audiencia de Pauta Inmobiliaria. Eh, David, de acuerdo a tu experiencia y también a la de otros integrantes de RIMAX, ¿cómo ha estado el negocio de los arriendos de propiedad, por supuesto, usadas en los últimos 12 meses? Bueno, durante los últimos 12 meses, claramente el mercado de arriendo fue mucho más dinámico que el de las ventas. Con las restricciones que hubieron a lo mejor crediticias o la situación financiera en general, todo aquel que tenía pensado la adquisición de un inmueble debió haberla postergado por diversos motivos. Tenemos pandemia, crisis, un montón de factores que influyeron en eso, y el postergar esta decisión necesariamente dio como resultado que incrementara la necesidad de arriendo. A su vez, también se pusieron a disposición al mercado por parte de proyectos de viviendas nuevas, mayor, mayor oferta de arriendos, por lo tanto se generó un dinamismo interesante durante los últimos 12 meses para el mercado. Eh, Esto significa que alguna inmobiliaria, en vez de vender su inmueble, sus propiedades, departamentos, prefirieron arrendarlos también. Bueno, eso sí ocurrió, no es el factor principal, pero sí pusieron ya a disposición los proyectos que estaban a lo mejor con retraso en su entrega, ya pudieron estar disponibles, entonces pasaron a disposición de sus inversores y ellos ya como propietarios de dichos inmuebles los han puesto a disposición del mercado. Por lo tanto, se generó una importante ecuación entre oferta y demanda de arriendos en la capital. Claro, todos sabemos que hubo o hay una mayor demanda en este momento, digamos, en los últimos 12 meses, digamos, tal como tú dices, se ha incrementado bastante la demanda por los arriendos. ¿Hay algún tipo de vivienda más preferible o sectores donde hay más demanda de arriendo? ¿Has podido ver esta situación? Bueno, las diversas comunas de la capital tienen determinados sectores que, conforme a sus planos reguladores, van preferentemente para alguna diversa actividad. Sectores preferentemente comerciales, como también residenciales. Las comunas donde más eh, hubo un dinamismo respecto a los arriendos, a mi juicio, conforme a lo que me tocó ver el año pasado, yo diría que fueron Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, Macul. Pero no es menor señalar que hay oferta tremenda en otras comunas también emergentes, tal es el caso, no sé, de Estación Central, La Cisterna, donde se están entregando, como le digo, proyectos y hay propietarios que disponen de estos inmuebles para el mercado de movilidad. Ok, tú dices que también en Santiago Centro ha habido un aumento de la demanda, por supuesto en comparación con los años anteriores, a pesar de las circunstancias que sufre hoy Santiago Centro. Sí, efectivamente, yo creo que hubo
una demanda que se experimentó durante los últimos 12 meses. Ahora bien, nosotros sabemos que el mercado es dinámico y esa realidad tiende a normalizarse durante el periodo que se proyecta en un futuro. Pero sí, hubo una importante cantidad de arriendos que se materializaron en Santiago Centro, en determinados barrios, determinados lugares de la capital. Sector. Debido a esta mayor demanda que ha habido a causa justamente más complicaciones para comprar propiedades, más que nada por los créditos bancarios, ha habido una mayor demanda, como tú decías, y esto ha significado un aumento en los precios de arriendo, ¿verdad? ¿Ya se estabilizaron, se ha mantenido? ¿Cómo ves tú hoy día esa situación? Bueno, la relación oferta-demanda ciertamente es la que nos dirige en cuanto a los precios que finalmente se pactan en los contratos, más allá de las expectativas que un propietario pueda tener o del presupuesto que un potencial arrendatario maneje. Nosotros bien sabemos que el precio de mercado quien regula esta situación y claro, está tendiendo a normalizarse conforme a las últimas semanas es la tendencia que se indica. Ok, correcto. Ahora, entrando en materia, en cuanto a las exigencias de los corredores de propiedades a los postulantes o a quienes estén interesados en arrendar una propiedad. ¿Por qué los corredores piden a estos interesados tanta documentación, en primer lugar? Bueno, es importante entender también que como asesores inmobiliarios, principalmente nos constituimos como una, una, un seguro al patrimonio de aquel inversor que ha puesto su me perdona la redundancia, su inversión, ¿cierto?, en el rubro inmobiliario, pudiendo haberlo puesto en cualquier otro instrumento financiero, han optado por el rubro inmobiliario. De manera que tenemos que constituirnos primeramente en una garantía a esos intereses de aquel inversionista, de aquel propietario. A su vez, es importante que nuestra relación como asesores inmobiliarios no termine con la firma del contrato. Por eso tenemos que tomar medidas que tiendan, ¿cierto?, a garantizar una relación durante la vigencia del contrato que sea lo más armoniosa posible entre arrendatario y arrendador. Una de las maneras de reducir los riesgos de tener un arrendatario que no sea el deseable es justamente calificándolo previamente. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la documentación que se requiere, que piden en general los corredores de propiedades? Bueno, esta documentación varía entre una agencia u otra, entre un asesor u otro, o de repente son los mismos dueños que solicitan algún documento adicional a los estándares. Pero en un mínimo de documentación, o la documentación mínima exigible, son básicamente cinco los requisitos que se estarían pidiendo. Y cada uno también tiene su finalidad, no son caprichos del asesor inmobiliario, no son requisitos antojadizos tampoco del propietario, sino que tienen su finalidad para que sea un arriendo responsable. En tal sentido, por ejemplo, le puedo comenzar a nombrar, yo escribí un blog, de hecho, al respecto, davidespinosapropiedades.blogspot.com, respecto al porqué de cada uno de estos documentos. Y Ya, quiero partir de la base de que estos son documentos, requisitos mínimos para calificar a un cliente que potencialmente puede ser el candidato a renuncia. correcto. ¿Y podrías tú detallarlo, por ejemplo? Con todo gusto. Bueno, primeramente tenemos que certificar la situación laboral de esta persona para efectos de entender que puede tener la capacidad mensual de responder al arriendo que se le está solicitando. Eso lo corroboramos con las últimas 3 liquidaciones de sueldo. En ocasiones se solicitan las 6 últimas liquidaciones de sueldo, las cuales deben demostrar que esta persona percibe ingresos por parte baja 3 veces más altos que el valor de arriendo. Correcto. Esto ciertamente a lo mejor, un obstáculo para quien desea arrendar, pero deben entender también que uno está propiciando un arriendo responsable, de manera que no destine más allá de un tercio
de sus ingresos mensuales por concepto de vivienda. Los bancos, sin ir más lejos, tienen mecanismos similares a la hora de otorgar un crédito hipotecario. Por eso que se necesita certificar los ingresos que percibe esta persona para que tenga para que destine un porcentaje no superior al 33% de sus ingresos por concepto de arriendo. Eso significa que si el arriendo, ¿verdad?, está en 800.000 pesos, la persona debería ganar por lo menos unos 2,5 millones. ¿Eso sería líquido o imponible? ¿Cómo lo ven ustedes? Generalmente lo vemos conforme al ingreso líquido, porque es Correcto, finalmente el ingreso que está disponible para que él pueda distribuir él o la candidata puedan distribuir sus ingresos mensuales y empezar a derivar en otros ítems del gasto mensual que todos los hogares mantenemos. correcto. Ok, ya tenemos uno de estos. Ahora, ¿lo mismo se le pide al aval, al codeudor, o ahí varía la exigencia? Bueno, el codeudor en sí mismo es un requisito también dentro de estos 5 que vamos a nombrar. Ah, Y ya, entonces la no nos finalidad de este adelantemos, no lo codeudor. adelantemos, sigamos tu orden nomás. Perfecto. No, pero pierda cuidado. Si la finalidad de este codeudor es que justamente cumpla con la totalidad de los requisitos que se le solicita al principal candidato arrendatario, que es finalmente quien va a firmar como arrendatario. Entonces, Correcto. en base a eso mismo, ya partimos con las 3 liquidaciones de sueldo, y esto también tenemos que cotejarlo con otros requisitos. Tal es el caso, por ejemplo, del contrato de trabajo, que también es necesario solicitarlo, además de para certificar cuáles son los ingresos que están pactados en ese contrato o en sus anexos, si fuera el caso, nos entrega información importante como, por ejemplo, la fecha de ingreso a la empresa a la cual trabaja. Vale decir que la antigüedad laboral de esta persona, de este candidato arrendatario, como asimismo también la modalidad del contrato, si es definido, indefinido, si es por obra o faena. Ciertamente una persona con contrato indefinido tiene un mayor respaldo a la hora de ser calificado como potencial arrendatario. Eh, David, en este caso se exige un mínimo de tiempo contratado, ¿verdad? ¿Cómo se mide esto? ¿Cuánto tiempo es lo que se exige que la persona esté con el contrato vigente? ¿Qué pasa si ha tenido cambio de empleador? ¿Cómo se califica esa situación? Bueno, es importante que la persona certifique una estabilidad laboral, independiente del empleador que mantenga. Si es una persona que mantiene ya más de un año de contrato laboral, ciertamente le va a dar más peso a su candidatura respecto a las demás con las que está compitiendo, si se quiere, para ser arrendatario. Ahora bien, usted me da pie para mencionar otro de los documentos requeridos, que es el certificado de cotizaciones previsionales. Y es importante tener el certificado de cotizaciones previsionales de la respectiva FP a la cual esté afiliado el candidato, para también determinar si es que ha habido algún cambio de empleador, indistintamente porque se va a ver los RUT de los empleadores que están pagando esas cotizaciones. Va a haber un cambio, ¿cierto?, dentro de las últimas 12 cotizaciones, pero va a haber una continuidad laboral, si es que no la podemos determinar por intermedio del contrato, ya que es un contrato reciente. A su David, vez, las cotizaciones nos sirven también para cotejar los datos anteriormente respecto a las rentas, ya que he sabido que las cotizaciones previsionales ascienden un 10% del monto, bueno, imponible de los sueldos. Por lo tanto, podemos efectuar algún cálculo matemático que nos permita cotejar ese ingreso mensual que queremos determinar. correcto. ¿Se evalúa también la calidad de empleador que tenga ese postulante al arriendo? Si bien es cierto, se evalúa y suma o resta, si se quiere, para la candidatura, no es un factor medular. Principalmente quien queremos calificar es al cliente potencial, al candidato arrendatario. Y no podemos tampoco hacerlo responsable por los errores o omisiones que pudiera tener su empleado. Es un factor a considerar, pero no es un factor a lo mejor determinante a la hora de elegir quién va a ser el nuevo arrendatario del inmueble que está disponible en el mercado. Correcto.
Ok. ¿Ahí cuántos van? Me parece que faltan algunos, ¿no? Bueno, ya mencionamos 3, con el codeudor tenemos 4, pero hay un documento también no menor, y este sería el quinto, que es el certificado del boletín comercial, el famoso DICOM, Ya. que si bien es cierto, tiene por finalidad de lograr determinar que este candidato arrendatario no presente conducta de incumplimiento en sus obligaciones económicas o financieras, para efectos de evitarnos tener potencialmente problemas en un futuro. Una persona que ya tiene esas conductas o que de repente tiene alguna deuda importante, nadie está libre de tener deuda, nadie está libre, pero si es una deuda relativamente importante, una vez que percibe esos ingresos, no podemos a lo mejor evitar que se tienten pagar esa deuda y no pagar el arriendo. ¿Se fija? Claro. Entonces, son calificaciones que también uno presenta al propietario para justamente certificar que es una persona que cumple con un perfil idóneo para ser un arrendatario del inmueble que está a disposición. Ahora, don Aníbal, si me permite un punto no menor, hay Sí, por favor. quien solicita, bueno, el DICOM, lo conocemos como el famoso DICOM. El DICOM, la verdad, las cosas, es un informe que presenta, que emite el boletín comercial, ¿cierto?, de la Cámara de Comercio de Santiago, que es comercializado por diversas empresas. La más conocida es DICOM, a través de Porque fue la Equifax, primera. justamente. Pero hay más, hay otras Sí. empresas que también proveen el mismo certificado, tales como Destacame.cl o MAT, entre otras empresas que distribuyen este producto. Nosotros, en lo personal, en lo particular de nuestra oficina, recomendamos siempre el Equifax Informe Platinum 360. ¿Por qué Claro. motivo? Porque es, a nuestro juicio, el más completo en cuanto a la radiografía financiera del candidato arrendatario, pero también porque este se puede verificar a través de la página web de Equifax. Nosotros podemos verificar la autenticidad de ese documento. Tristemente nos hemos encontrado con documentación adulterada o derechamente certificados falsos que nos han presentado candidatos arrendatarios. Y es bueno poder certificarlo, es bueno poder verificar esta documentación para continuar con un proceso de arriendo o descartar a aquella persona que ha presentado documentos que no son legítimos. Ahora, tú estás recomendando entonces Equifax, ¿verdad? Que es tiene el producto Platinum 360. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Si bien es cierto el que ocupamos nosotros con mayor frecuencia y recomendamos, también no es menor señalar que no es el único proveedor de este servicio. Como le Mm, digo, hay otras empresas, Destacame.cl o MAAT, con 2A, M-A-A-T, sí. entre otras, que proveen este servicio también. Ok. Recién mencionaste algo que es súper importante y que es bueno que los corredores, especialmente los que están empezando, lo tengan claro. Que hay bastantes certificados que son falsos porque tenemos entendido de que hay una mafia incluso que se dedica a falsificar esta documentación y la ofrece incluso en las redes sociales. Tú me dices que este informe comercial se puede verificar. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo recomiendas que no solamente se verifique este documento, sino que todos los otros que tú nos has señalado, ¿verdad?, que hay que pedir? Bueno, siempre es importante ir un paso más allá al momento de solicitar la documentación. Si bien es cierto, estos son los estándares mínimos que le he mencionado para la calificación de un arriendo, se pueden hacer acciones adicionales. Por ejemplo, si me presentan liquidaciones de sueldo o un contrato de trabajo de una determinada empresa, acudir por los medios telefónicos, electrónicos, ¿por qué no presencialmente la empresa a certificar de que efectivamente son los empleadores de estas personas? En lo que respecta, por ejemplo, a los certificados de cotizaciones previsionales, las AFP también pueden certificar que Aníbal Ahumada está afiliado a esta administradora de fondos de pensiones, o también se puede verificar a través de la superintendencia de pensiones para ver en cuál de las 7 AFP disponibles actualmente en el mercado se encuentra afiliado el candidato al que estamos calificando. Y en cuanto al Perfecto. DICOM, justamente, estos documentos
en su última página preferentemente, tienen un código de verificación, el cual desde la página de la institución que ha emitido este certificado, lo podemos verificar si es efectivamente auténtico o si no ha sido emitido por esa institución. Además, ahora se han aumentado las medidas de seguridad en todos estos documentos, estableciendo, bueno, conforme ha ido avanzando la modernidad, tenemos códigos QR, entre otros medios tecnológicos con los cuales se pueden efectivamente verificar los documentos. Perfecto. Oye, mira, Roberto me ganó el que envíe. Está preguntando, ¿y qué se pide cuando las personas dan boleta, honorario o factura? Bueno, en mi blog justamente yo hago la mención de que hay modalidades para calificar, ya sea personas naturales, personas jurídicas o trabajadores independientes. En lo que acabamos de detallar guarda relación con los candidatos más comunes que tenemos arriendo, que son las personas con trabajo dependiente, personas naturales Claro, dependientes. Ahora, si es un independiente, por ejemplo, que da boleta de honorario, se le puede pedir la respectiva carpeta tributaria a efectos de determinar cuáles son los respectivos ingresos que percibe como independiente. Esto para suplir lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y con las liquidaciones del sueldo. Sin embargo, el hecho de que sea una persona independiente no lo priva tampoco de tener las cotizaciones previsionales, como asimismo del informe comercial del día. perfecto. Ok. Ahora, una pregunta adicional. ¿Cómo se resguarda el propietario, o en este caso el corredor de propiedades, para que en una propiedad de tres dormitorios, uno o dos baños, no llegue más de una familia, dos, tres o cuatro, como sucede en algunos casos, especialmente con personas extranjeras? Bueno, es muy atingente su pregunta, don Aníbal, porque tristemente se ve y es más común de lo que se cree, que las personas firman un contrato, ¿cierto? Y no hay cómo resguardar quiénes van a vivir ahí o en qué cantidad o cuáles van a ser las condiciones en que van a habitar el inmueble. Siempre es importante mantener en ese sentido un contrato robusto de arriendo en el cual podamos detallar también quiénes, cuántos y quiénes son las personas que van a habitar en el inmueble. En el caso, por ejemplo, puntual que usted me mencionaba, tres dormitorios, podemos entender que puede vivir perfectamente a lo mejor una familia, un matrimonio en un dormitorio principal y probablemente dos hijos, dos personas en cada uno de los otros dormitorios secundarios. De manera que ese departamento no lo vamos a disponer para un grupo familiar mayor a 4 personas. Entonces, al momento de requerir estos documentos, de certificar las condiciones familiares también del candidato arrendatario, podemos verificar todo eso y tomar los recaudos antes de firmar el contrato, probablemente individualizando a cada uno de los ocupantes y eso también dando cuenta respectiva de quiénes son los ocupantes del departamento a la administración del edificio. De manera que si hay alguien ajeno que pretende hacer uso de este departamento, no cuenta con la autorización o la previsión respectiva en el contrato. Hay que ser Perfecto. previsor en ese sentido y tomar las precauciones antes de la firma del contrato. Ok, se nos está acabando el tiempo, David, pero no quisiera que nos fuéramos sin que tú nos dijeras. Si algún auditor quisiera tener tu asesoría, quisiera confiarte la propiedad, ¿dónde te ubica? ¿Cómo lo hace? Con todo gusto, bueno, mis perfiles son públicos de las redes sociales, entonces estoy como despinosa.rimax.cl. Como bien ustedes Perfecto. sabrán, yo soy asesor de Rimax First y me pueden ubicar en todas las redes como despinosa.rimax.cl. Asimismo, la nuestra oficina está siempre abierta en Carlos Aranza. Así que para quienes quieran ubicarnos, estamos desde ya disponibles para asesorarles en lo que sea necesario. Perfecto. Ok. Hay algo que es necesario que nos comentes a través del programa y le queremos pedir la atención a todos los colegas corredores de propiedades. Por favor, David, coméntanos.
Bueno, don Aníbal, muchas gracias también por esta pequeña licencia que le he pedido que me conceda, ya que, bueno, bien hemos sabido la contingencia que ha habido en el país durante los últimos meses, sobre todo lo que ocurrió en el mes de febrero con respecto a los incendios forestales en la zona del Biobío, Ñuble, entre otras regiones del centro-sur del país. Nosotros, varios colegas del rubro, le mando un saludo, por ejemplo, a Natalia Busto, que también está en campaña para ayudar a los padres de una corredora de propiedades muy querida. Ella trabaja en Linares preferentemente, que es Carolina Vergara, quienes, bueno, tuvieron tristemente la pérdida de sus inmuebles durante los últimos incendios. Entonces, estamos difundiendo esta campaña para que todos nosotros, asesores inmobiliarios que sabemos de la necesidad de nuestros clientes por contar con un techo digno, podamos, ¿cierto?, ayudar a nuestra colega, ayudar a los padres de nuestra colega que en la comuna de Nacimiento, tristemente, bueno, fueron víctimas de estos incendios del mes de febrero. Cualquier ayuda, cualquier aporte que ustedes puedan hacer, por favor, a la cuenta corriente del Banco Santander, 055-6180-9. Le repito, cuenta corriente del Banco Santander, 055-6180-9. O cualquier duda, cualquier intención de cooperar con los padres, con los familiares de Carolina, nos pueden contactar también para poner a su disposición los datos de contacto. Ok, perfecto. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa y también, por supuesto, por habernos aclarado, haber hecho las recomendaciones para que, por un lado, los corredores de propiedades, especialmente más nuevos, sepan la exigencia que deben solicitar a los arrendatarios, a los posibles arrendatarios, y también a los postulantes para que entiendan que no es un capricho del corredor de propiedades exigir esta documentación. Así que muchas gracias, David. Gracias a usted, don Daniel, por la invitación. Un abrazo grande para usted, para su equipo, para todos quienes nos escuchan y, por cierto, bueno, me sumo. Yo también soy un auditor habitual de cada lunes. Ok. Gustoso de compartir este espacio y para lo que necesite a su disposición. Ok, David, muchísimas gracias. Y ustedes, estimados auditores, no se vayan porque vamos a una pausa y volvemos de inmediato. A usted. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy.
Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta y antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles a todos nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp +56 99 824 0438. Y ahora sí, quiero saludar y presentarles a ustedes, estimados auditores, a don Camilo Álvarez. Él es abogado y asesor legal de RIMAX Central. Camilo, encantado de tenerte en el programa. Muy bienvenido. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme también la oportunidad de poder colaborar con algún granito de arena en el espacio que tú desarrollas con tanto éxito.
Muchas gracias. La verdad es que nosotros te damos las gracias porque el querer compartir conocimientos que nos van a ayudar a los corredores de propiedades a mejorar nuestro servicio a los clientes a través del conocimiento o de mejores herramientas para brindar nuestro quehacer, evidentemente que es bastante valioso. Lo primero que debo preguntarte es lo que está relacionado con el tema que nos invoca. ¿Qué es el leaseback inmobiliario? Bueno, mira, el leaseback, claro, estamos claros de que en el último tiempo se dio a conocer un poco este nombre, que a muchas personas no les sonaba mucho. Y muchas personas, o la primera impresión que uno tiene cuando lo define, en términos muy simples, hay gente que habla que es un leasing al revés. Entonces hay gente que con eso queda más enredado todavía. Claro. Les cuesta entenderlo de esa manera. Pero mira, básicamente la figura es la siguiente. Cuando hablamos de leasing en general, el término leasing ya propiamente dicho en inglés, es arriendo. Ya el leasing es un arriendo. Entonces, nosotros en nuestro mercado inmobiliario chileno, y en general dentro de todos los contratos que se ven en la mayoría de las veces en las operaciones, existe la figura del leasing que incluso a nosotros nos ha tocado dentro de la oficina en la cual yo asesoro, que es RIMA Central. Hemos tenido casos, por ejemplo, de un comprador que, no sé, quiere comprar un determinado departamento en alguna comuna en específico, da lo mismo, firmó incluso una promesa compraventa como promitente comprador, o sea, él quería comprar la propiedad para sí. Y muchas veces nos ha ocurrido que finalmente con el banco, negociaciones que tenga el cliente con el banco por asuntos de tasa, etcétera, finalmente el cliente ha optado por operar con un leasing. ¿Ya? Todo esto yo lo voy a explicar previo al leaseback, que es para entender un poco la figura de qué se trata. Perfecto. Entonces, gracias. Lo que nos ha pasado en términos súper prácticos, ha sido que este cliente, en este caso puntual que tuvimos, finalmente él estaba buscando financiamiento con el banco, no vamos a decir qué banco era, pero un banco normal de la plaza. Entonces, finalmente, al acuerdo que él llegó con el banco, fue que en lugar de comprar con un crédito hipotecario, ocupó la figura del leasing. Entonces, finalmente, quien terminó comprando la propiedad fue el banco. ¿Ya? En la figura del leasing es el banco el que actúa como comprador, la propiedad queda inscrita a nombre del banco, el banco el que le paga al vendedor, y el banco a su vez firmó un contrato de arriendo con este promitente comprador que teníamos nosotros. Correcto. Entonces él, en virtud de ese contrato de arriendo, en ese caso puntual, en ese ejemplo que te estoy dando, se pactó, por ejemplo, un contrato de arriendo de 240 meses. ¿Ya? O sea, son 20 años de lo que estamos hablando. 20 años. Entonces se pactó un canon de arriendo determinado. El cliente incluso adelantó una parte que no es un pie, pero había una cuota más grande, una primera cuota, que se toma como rentas, una primera renta grande, y después se pactaron 236 cuotas, ¿ya? Y cada una de las cuotas era por un valor estipulado entre el banco y el cliente de arriendo mensual. Entonces la persona, en definitiva, lo que hace es terminar pagando un arriendo por la propiedad, la empieza a ocupar, el contrato está lleno de muchas cláusulas y condiciones, pero en términos generales, la persona termina pagando un arriendo mes a mes, y en este leasing, la figura que ocupa el banco es un leasing que es un arriendo con opción de compra. ¿Ya? Esa es también una palabra que hay que tener bien presente con la palabra clave, que es opción. No es un arriendo con promesa de compra, es un arriendo con opción de compra. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? La persona termina de pagar la última cuota, la cuota 240, termina los 20 años, y el banco, y esto queda estipulado en el contrato, el banco le dice a la persona, bueno, mi amigo, usted me pagó la última cuota, lo felicito, así que en este minuto usted puede ejercer varias opciones, dice el banco. La primera opción es devolverme la propiedad. Usted ya vivió 20 años, así que no está obligado a comprarla, devuélvame. Esa es una primera opción. La segunda opción es que el banco le dice, bueno, usted me pagó la última cuota, lo felicito, así que en este minuto surge la opción preferente de comprar esta propiedad, porque yo como banco no me interesa tenerla, la quiero vender y se la ofrezco a usted. Hay una oferta hecha desde la misma escritura, desde la misma contrato de arriendo, porque hay una oferta preferente para el cliente. Entonces el cliente dice, ok, voy a optar por comprar la propiedad, después de haber pagado la última cuota. Y ahí recién se firma una escritura, y ahí recién va a pasar la propiedad a estar a nombre del cliente y ya dentro de su patrimonio, después de 20 años en este ejemplo. ¿Ya? Entonces una figura que la persona durante... Perdón, dime. Pero en este caso, ¿es con alguna diferencia de dinero o con la última cuota? No, con la última cuota se tiende pagado a precio completo, exacto. Con la última cuota, eso siempre queda estipulado en el contrato. O sea, en este caso concreto, el banco pone la cláusula de que el pago de la última cuota se va a tomar como el precio de venta.
Pero en definitiva la propiedad se vendió en el valor que corresponde, que en el fondo se pagó en cuotas. Correcto. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la práctica. Entonces la persona al final del periodo del contrato de arriendo, si opta por comprar, recién ahí se va a ser dueño de la propiedad. Después de haber vivido, fíjate, 20 años ahí, a los 20 años recién va a ser dueño. Correcto. ¿Ya? Esa es la figura del leasing. Ahora, razones por las cuales se toma, hay muchas. ¿Ya? Hay tema de, qué sé yo, tasa, periodos de tiempo que a veces puede ser más largos o más cortos que tomar un hipotecario. Entre otras diferencias, por ejemplo, en un hipotecario, el cliente cuando firma la escritura tiene que pagar un impuesto al mutuo, que en este caso del leasing no se paga. ¿Ya? Entonces, tiene algunas ventajas para el cliente comprador. ¿Ya? Pero esa en definitiva, o en resumen, es como opera el leasing, que es la figura que uno más ve, es algo muy habitual. ¿Ya? En cambio, en el leaseback, ahora, ¿por qué se llama leaseback? Porque es como un leasing al revés, por eso algunas personas lo definen así en términos sencillos. ¿De qué se trata el leaseback? En el leaseback, la persona, te pongo como ejemplo tú tienes tu casa, y tú ya eres dueño de la propiedad. El cliente, la persona, ya es dueño de la propiedad, tiene una propiedad. Es decir, no tengo deudas. No tiene deuda, o puedes tenerla, pero la propiedad es tuya. Ah, ya. Es una propiedad que ya es tuya, que ya está dentro de tu patrimonio, y por alguna razón, que puede ser cualquiera, tú en algún minuto necesitas liquidez. ¿Ya? Puedes estar medio cogotado, puedes tener alguna deuda, o quieres iniciar un emprendimiento, etcétera. Necesitas liquidez. Entonces tú conversas con el banco, y el banco lo que hace es comprarte la propiedad. En vez de pedir un crédito, tú le vendes la propiedad al banco. El banco te la compra. Se firma una escritura, y la propiedad deja de estar en tu patrimonio, ya no es tuya. Claro. Entonces el banco, como contrapartida, te hace firmar en la misma escritura u otro contrato paralelo en que el banco te pasa a arrendar la propiedad. Entonces, la figura que se da en la práctica es que la persona no tiene que salir de la propiedad por el hecho que la vendió. Puede seguir viviendo en ella, pero ahora como arrendatario. Entonces, esto también hay que tenerlo súper claro porque en el último tiempo, a raíz de casos que han sido más o menos mediáticos, se ha hablado, se ha dicho de repente, erróneamente, que la persona le vendió su propiedad al banco, pero termina arrendando su propio domicilio. Está pagando un arriendo por vivir en su propia casa. No, pues ya no es su propia casa. Ya no es su casa. Es del banco. Claro. El banco se la compró y se firma este contrato de leasing o de arriendo, parecido al que vimos antes, en que la persona se pacta también un número determinado de cuotas y la persona empieza a pagar estas cuotas, que en el fondo es un canon de arriendo, también a un plazo determinado, generalmente son plazos más o menos largos. Pongamos el mismo ejemplo que hablamos antes, que sean 20 años. Entonces la persona está durante 20 años pagando este arriendo, y también, cuando termina de pagar la última cuota del arriendo, el banco le da la opción de volver a comprar la propiedad. Como no también puede irse. Correcto. O sea, no hay una obligación ni por parte del arrendatario, en este caso, ni por parte del banco de vendérmela a mí mismo, ya para que estábamos hablando de mi caso. Exacto, porque en la figura del leasing siempre se habla de un arriendo con opción de compra. La única diferencia es que en un caso la propiedad nunca ha sido tuya, y en el segundo caso la propiedad alguna vez fue tuya. Pero la operación es la misma, es un arriendo con opción de compra, porque lo otro sería una compraventa que incluye un pacto de retroventa. Eso también está regulado en nuestra legislación. Existe la compra con pacto de retroventa. Yo te puedo vender una propiedad a ti y en la misma escritura pactamos que al cabo de cierto plazo o cumpliéndose cierta condición, tú me la vuelves a vender. Ese es el pacto de retroventa y hay una obligación de volver a vender. En cambio, acá es una opción. En este caso podría suceder que el banco tenga una oferta mejor que la mía y me puede no ofrecer a mí, digamos, podría ofrecérsela a otra persona. Te la tiene que ofrecer porque hay un derecho de oferta preferente. Eso se establece generalmente en los contratos. El banco tiene una preferencia. Tiene que, si lo va a sacar a la venta, al primero que le tiene que avisar es a ti. Y si tú no ejerces la opción de compra, ahí el banco se la puede vender a otra persona. Ok. Tú tienes una opción preferente de compra. Eso también hay que tenerlo súper claro. ¿Y cómo ahí se evalúa el precio en que me lo va a vender o sería precio de mercado, se tasa, se pacta ese valor con anticipación? El banco trabaja muy similar a un crédito hipotecario. Tasa la propiedad, obviamente va a haber un castigo tal vez en el precio, porque también en las cuotas mensuales que el banco te cobra, obviamente el banco también está ganando, ¿ya? Lo mismo que más o menos cuando te pacta con un crédito hipotecario.
La diferencia está, o la ventaja para el cliente es que por una parte necesita la liquidez, que la va a tener porque el banco le entrega los fondos, pero además piensa en una propiedad, no sé, en que se pagaba un dividendo mensual de X monto, y esta persona que está acogotada, al hacer esta figura, el canon que termina pagando por arriendo es inferior al dividendo que pagaba. Entonces, para el cliente, en el fondo, hay un beneficio. Él finalmente redujo su nivel de gastos mensuales, con la posibilidad de que el día de mañana, cuando las cosas mejoren, pueda volver a comprar la propiedad y vuelve a estar en su patrimonio. Entonces, lo que es importante es tener claro que la propiedad, desde el minuto que se hace la operación de leaseback, sale del patrimonio de la persona. Claro. Y me da la oportunidad a mí, o la opción, que si me sigue yendo mal y no tengo cómo, no he salido, digamos, de este apuro económico, no la compre nomás y me retire. Exacto, siempre que hayas cumplido con el contrato de cabalidad, o sea, en el fondo haber pagado el precio completo, haber pagado las cuotas de arriendo completo. Claro, claro. Y exactamente, tú puedes optar por, bueno, sencillamente ahora no compro la propiedad, no hay una obligación en eso. Claro, porque lo que yo estuve pagando es un arriendo nada más. Es difícil, es distinto al leasing, que en este caso, del leasing, la última cuota sería como, digamos, el pago total del valor de la propiedad. Que quieras optar, claro, la medida que quieras optar por comprar la propiedad. Claro. No, también terminaste solo pagando arriendo. De acuerdo, claro que sí. Pero en el caso del leaseback, al final, cuando yo, después de los 20 años, el tiempo que sea, tengo que pagar el 100% del costo total a través de un crédito o No, porque es que igual que el leasing, ese arriendo que tú estás pagando equivale también al pago del precio. Por eso te viene la opción de volver a comprarla de vuelta, pero ya pagaste el precio, o sea, ya la volviste a comprar. Ah, correcto. En el fondo también estás comprando, en el fondo, mira la figura, vendo mi propiedad, la tomo como arrendatario, cumplo con el plazo que me indicaron en el contrato, pago la última cuota y tengo la opción de comprarla, como si hubiera operado con un leasing. La diferencia es que en el fondo lo que estoy comprando es algo que antes fue mío. Perfecto. Okay. Entonces, esos son los pequeños matices que hay que tener claro. Y por ejemplo, una de las ventajas que tienen ambas operaciones es que, por ejemplo, una persona que cuando tú compras con un crédito hipotecario, todo lo que tú pagas mes a mes, lo único que tú puedes dejar o declarar como gasto son los intereses prácticamente. Claro. En cambio, en la operación de leasing o leaseback, cualquiera de las dos, el 100% del canon de arriendo que tú estás pagando es gasto. Correcto. Entonces también tiene esa ventaja desde el punto de vista tributario. Perfecto. Ahora, en este compromiso, ¿no hay ninguna posibilidad para ninguna de las partes favorecer a otra? Por ejemplo, especialmente para el banco, que vaya a tener una oferta mejor que la que yo podría darle, porque queda establecido en el contrato que solamente la puedo comprar yo si es que quiero, ¿verdad? Exacto, o sea, en el fondo lo que se establece es una oferta preferente. ¿Ya? Eso en términos simples lo que se establece. El banco compra la propiedad para sí, con la finalidad de que tú, porque en el fondo en las escrituras de leasing, por ejemplo, la escritura de leasing que yo he revisado, que han redactado los bancos, ellos ponen una cláusula por lo general en que establecen que ellos en el fondo declaran que por orden del cliente compraron una determinada propiedad con el fin único y exclusivo de entregarla a este cliente en leasing, con la finalidad de que la persona la arriende, con la opción preferente de después comprarla. Entonces el banco genera una oferta de venta de esta propiedad una vez finalizado y cumplido todas las cláusulas del contrato. Entonces, en el fondo hay una opción preferente de compra. Por eso la persona tiene la opción de decir después, sabes que no la quiero comprar, perfecto, el banco ahí verá lo que hace. El banco la puede vender, como la puede seguir arrendando a otras personas o ofrecerle al leasing a otros clientes. Claro. En el fondo no hay una obligación de comprar, pero sí hay una oferta preferente. Perfecto. Tú recién correcto, tú hablabas de retroventa. ¿Puedes volver a explicar un poco en qué consiste? En términos muy sencillos, nuestra legislación, nuestro Código Civil, regula una figura que se llama, dentro de la compraventa, hay una cláusula que se puede incluir que se llama pacto de retroventa, en que en una compraventa tenemos comprador-vendedor, se acuerda el precio de la cosa que se vende,
pero se incluye una cláusula que se llama pacto de retroventa, en que se estipulan ciertas condiciones o un plazo dentro del cual el que compra la propiedad después, o el bien que sea, estamos hablando en términos genéricos, el comprador después tiene la obligación de volver a vender al vendedor, en el fondo, este bien. Ese es el pacto de retroventa, en el fondo, que se llama, que es una obligación de cumplir ciertas condiciones, volver a vender el bien. Que aquí, por eso te explicaba que la diferencia con lo que se aplica en el leasing es que en el leasing hay una opción preferente de compras, una opción, no hay una obligación de volver a vender, porque en el pacto de retroventa, la figura ¿cuál sería? Que yo le vendo mi propiedad al banco, en las condiciones que se estipulan en el contrato, pero después el banco está obligado a vendérmela a mí y yo estoy obligado a comprarla. Eso está muy, muy bueno que lo haya aclarado. O sea, no solamente en el leasing yo tengo obligado. La opción, exacto, yo en el leasing tengo la opción de comprar si es que quiero. Claro. Ok. En el caso Entonces, de la retroventa, las dos partes están obligadas, una a vender y la otra a comprar. Exacto. Y en el caso que yo quiera, porque tengo todas las intenciones, pero entre medio no puedo cumplir con el pago del arriendo o con el valor, digamos, que pacté, digamos, ¿qué puede significar eso para mí, digamos, en cuanto a perjuicio? Por lo general, los bancos, en esta escritura, yo he tenido oportunidad de revisar, se pacta siempre una especie. A ver, el banco pacta por lo general dos sanciones o dos consecuencias de que el arrendatario deje de pagar alguna cuota, que se atrase en el pago o que simplemente no pague. Una es la posibilidad que tiene el banco de resolver el contrato, es decir, dejarlo sin efecto. Basta que la persona deje de pagar una cuota y el banco tiene la facultad, si es que lo pactaron así en el contrato, tiene la facultad de dejar sin efecto el contrato y obligar ¿cómo se llama? Al arrendatario, en el fondo al cliente, a pagar el resto de las rentas que le corresponden, sin prejuicio de pedir alguna indemnización de perjuicio. ¿Ya? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tiene el banco es, dejarlo sin efecto en el fondo del contrato, lo saca del contrato, lo que se pagó, se puede estipular alguna multa. Está la posibilidad también de que el banco te acelere, como las cláusulas de aceleración que se ocupan para muchos créditos hipotecarios, en que no pagaste el arriendo y estás obligado a seguir pagando el resto. Pero también te pueden decir que sigues amarrado con el contrato y después tienes que comprar igual. O sea, por lo general, estos van a ser condiciones que van a estar estipuladas caso a caso, ¿ya? Pero en términos generales, el banco siempre se resguarda de que si la persona deja de pagar, el banco de alguna forma pueda cobrar el resto de los meses que están faltando. Correcto. Eso es como lo más habitual. Eso es lo más habitual. Ok. Sin perjuicio de dejar el contrato y pedir la restitución inmediata de la propiedad. Claro. Eso también es otra consecuencia, que es lo mismo que ocurre en cualquier arriendo, en realidad. Claro que sí, claro que sí. Ahora, en el caso que, el IVA inmobiliario se hizo más conocido ahora último por la situación de una conocida animadora que es Tonka Tomisi, ¿verdad? En que ella quedó pagando un arriendo que, por lo que ahí en las noticias aparece, ¿verdad? Son cerca de 11 millones, da lo mismo el valor. El que lo pueda pagar, que está bien. Ahora, en el caso de ella, entonces tiene que haber hecho un pacto de retroventa, ¿verdad? Digamos, ¿esa sería la figura o...? Se ha dicho, porque aquí en el fondo yo no he tenido la posibilidad de revisar en concreto el contrato que firmó esta persona, pero por lo menos lo que se ha dicho es que se ocupó la figura del leaseback. Entonces, hablando en abstracto de lo que es el leaseback, que es lo que hemos conversado en este rato, uno dice, bueno, partamos de la base que lo que se hizo fue pactar un arriendo con opción de compra. No creo que aquí se haya pactado la retroventa que te explicaba antes, porque no es lo usual en los contratos de leaseback, porque justamente no es el espíritu del leaseback. El espíritu del leaseback es ejercer una opción de compra. Entonces no creo, hablando en abstracto, no creo que exista, en este caso concreto, una obligación de volver después a comprar la propiedad, porque no es lo habitual en estas operaciones, a eso me refiero. Perfecto. Ok. Ahora, en el caso de nuestros propios auditores, Camilo, si ellos quisieran algunos orientarse como para buscar la fórmula en caso de no querer perder una propiedad,
o en caso de que necesiten, tal como tú decías, el dinero para un emprendimiento o para cualquier tipo de inversión que quisieran. ¿Cómo pueden orientarse? ¿Cómo se puede buscar esa fórmula? Bueno, siempre acercarse al banco, ¿ya? Eso es lo primero. Buscar apoyo en el banco, porque por lo general son personas que a su vez le están pagando dividendo al banco. Entonces, si están teniendo alguna dificultad para eso, es bueno acercarse primero al banco para ver si ellos les pueden ayudar con alguna de estas fórmulas. Porque, claro, ahora nosotros se ha visto más esto mediáticamente respecto a bienes raíces, pero las figuras de leasing o leaseback son muy habituales también en otros rubros, por ejemplo, no sé, industrial. Maquinaria. Claro, exacto, una persona que tiene, no sé, maquinaria agrícola, son tremendas maquinarias que son de precios más o menos altos, y de repente, no sé, necesita liquidez por factores climáticos, COVID, etcétera, necesita liquidez para poder pagar una cosecha o pagar una siembra. Entonces de repente le vende sus maquinarias al banco para evitar tener problemas, las arrienda, sigue trabajando, tiene plata fresca para poder sacar el negocio adelante y después, bueno, vuelve a comprar las máquinas. O sea, esa figura es muy frecuente y en esos rubros es muy frecuente y esto se ve desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora llama la atención porque se ve como aplicable a los bienes raíces en el fondo habitacionales. Esa es como la novedad y por eso ha sonado tanto últimamente, pero es una figura que es muy recurrente más que nada en el sector comercial o industrial. Correcto, claro que sí. Ok. Bueno, Camilo. Detrás de esto siempre es la necesidad de tener liquidez, entonces eso es muy frecuente en ámbito comercial o industrial, más que en ámbito habitacional. Ok. Tú eres abogado inmobiliario. Si algún auditor quisiera pedirte alguna asesoría profesional, ¿se te puede ubicar en alguna parte o estás Sí, no, dedicado por supuesto. exclusivamente? O sea, bueno, obviamente yo soy manager y asesor legal y manager legal de RE/MAX Central Propiedades, ahí nos pueden ubicar siempre. Y te puedo dejar también mis datos de contacto para si alguna persona necesita algún tipo de orientación, no tenemos ningún problema. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Lo puede decir? ¿Te lo canto, te lo dicto? Sí, porque así los auditores la anotan inmediatamente y queda grabado en el programa, porque acuérdate que después queda en YouTube, por lo tanto nuestros auditores pueden después buscarlo ahí si es que te necesitan. Ya, perfecto. Sí, bueno, mi celular es más 569-9949-6166. Perfecto. Así que también puede ser ubicable por WhatsApp. No sé si se alcanza a ver mi credencial, en que también hay un código QR. Pero no se ve bien. No se ve Sí, bien. porque ahí también está más fácil el dato de contacto. Claro, pero de todas maneras, si alguno de los auditores no alcanzó a anotar o después no ve YouTube y me contacta a mí, todo el mundo lo tiene, mi teléfono, mi WhatsApp, yo lo pongo en contacto con Camilo Álvarez, que es abogado inmobiliario de RE/MAX y además asesor, digamos, legal de RE/MAX Central. Camilo, Sí, encantado también, de tenerte en el programa. Ya, pues Aníbal, muchas gracias a ti por la oportunidad. Espero haber sido un granito de arena dentro de este mar de dudas que pueden haber en todo el tema inmobiliario. Entonces, todo aporte sirve. Así que, bueno, estamos a tu disposición para lo que necesite en alguna otra oportunidad. Y genial, pues genial tener este tipo de contacto. Yo, por mi parte, me gusta explicar cosas, me gusta enseñar. Hago capacitaciones también en la oficina de nosotros, a todos nuestros agentes. Yo no solamente manejo la parte legal de la oficina, o sea, la oficina nuestra, que somos la más grande de Chile, la número 1, la que tiene más agentes, más ventas, etc. Yo además de que todas las operaciones pasan frente a mis ojos, además yo capacito a nuestros agentes, les ayudo con todas las dudas y en el fondo asesoramos a todos nuestros clientes para que todas las operaciones sean exitosas y no tengan problemas y salga todo adelante. Así que me gusta explicar, me gusta enseñar. Y como lo dijimos al principio, en términos sencillos, en términos simples, esto es para que lo entienda una persona que no sea abogado, entonces a mí me entretiene esto también, así que ni un problema. Cuenta con entonces ahora, con lo que acabas de decir, quedaste comprometido porque lo más probable es que te vuelva a llamar para hacerte algunas consultas y para invitarte para hablar otros temas que están relacionados con nuestra actividad y que es necesario recalcar, informar y volver a machacar para que especialmente los corredores de propiedad y los pequeños inversionistas conozcan muy bien cómo es la actividad del corretaje y todo lo que está relacionado con los bienes inmobiliarios. Así que
Muchas gracias, Camilo, por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. Ok, y también le doy las gracias a cada uno de ustedes, estimados auditores, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Que estén bien, chao. Pauta Inmobiliaria, te invito a escuchar en radiohoy.cl, tu señal online. Pauta Inmobiliaria, te invito a escuchar en radiohoy.cl.